hermanos, acompáñenme a hacer la lectura de hoy de las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 21, versos del 17 al 27. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos glorificaron a Dios y les dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos somos celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué pues? La multitud se dormirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y págalos para sobre la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada que se conozca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a 6 hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahora demos nuestros cantos de alabanza a nuestro Señor. Todos nos ponemos de pie para entonar nuestros himnos y alabanzas. Nuestra primera alabanza, Lamentaciones. Volver
A continuación, queridos hermanos, la alabanza, glorioso Cristo.
alabanzas. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo.
Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza, el Dios que adoramos. Envía. Los
Gracias, queridos hermanos. Dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la predicación de hoy. Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. Mateo capítulo 10, versos 40 al 42. Dice la Escritura: el que los recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por el nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por el nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. Lo que significa recibir a Cristo es el tema que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué significa recibir a Cristo? Y uso esta frase, recibir a Cristo, porque es muy común en nuestros días, en nuestro tiempo. Recibe a Cristo, recibe a Cristo, haz una oración y recibe a Cristo. Y esta última parte de la Escritura viene a hacer la conclusión de lo que Jesús ha enseñado, de lo que Mateo acomodó en este capítulo 10, instrucciones que, recuerden, abarcaban el ministerio de los discípulos desde el llamado, o desde el envío, mejor dicho, hasta la destrucción de Jerusalén, y que marcan el patrón para que la iglesia haga su misión, para que la iglesia desarrolle su labor en medio de una sociedad que de cuando en cuando llega a ser quizá un tanto diferente a la que se enfrentaron los discípulos, pero también de cuando en cuando llega a ser muy semejante a ese tipo de gente a la que se enfrentaron los discípulos. Y básicamente del verso 40 al 42, el Señor Jesús, Mateo, regresa a una porción que ya había mencionado. Por ejemplo, en el verso 9, Mateo capítulo 10, verso 9 dice: no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque les digo que el obrero es digno de su alimento o de su salario. En cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién es digno en ella y posen allí hasta que salgan. Lo que está haciendo Mateo, tomando la enseñanza de Jesús, de lo que Jesús habló a sus discípulos, es que utiliza el aspecto económico como una evidencia de cuánta fe tenemos en el Evangelio. Y esa es una parte importante, porque en esencia lo que Jesús está diciendo es que el Evangelio exige un compromiso, tanto de los que son enviados como de aquellos que reciben a los enviados. ¿Qué significa recibir a Cristo? En el verso 40, el Señor Jesús, Mateo, tomando las palabras de Jesús, dice: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Así que, ¿qué significa recibir a Jesús? En el contexto de las palabras de Mateo, recibir a Jesús significa recibir a los que Él envía, y recibir a los que Él envía significa recibir el mensaje que llevan los enviados. Esto va más allá de muestras de cordialidad. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, cuando ven a alguna persona, algún vendedor, alguna persona que toca su puerta, probablemente usted ve a la persona, hombre, mujer, ofreciendo, vendiendo algo, lo ve cansado, rojo por el sol o bajo el sol en el que ha caminado, y usted, como una buena persona, un buen ciudadano, quizá le dice: no quiere tomar un vaso de agua, o le invita un vaso de refresco para quizá calmar la sed. Pero Jesús no está hablando de buenas costumbres, no está hablando de una muestra de humanidad, de compasión, de buenos modales. Él está hablando de cuestiones que tienen que ver con la fe, y esto tiene que ver específicamente con la fe. Se demuestra en
cómo se trata a aquellos que llevan el mensaje, porque eso es lo que Jesús está diciendo. El que a ustedes el que los recibe a ustedes, es decir, el que recibe su mensaje, tendrá que demostrarlo. ¿Cómo? Bueno, en el verso 9 en adelante dice que recibir el mensaje era también recibir al mensajero con las necesidades que llevaba la tarea que ellos estaban realizando. Y esto, hermanos, es compromiso. El cristianismo, el llamado de Jesús es esencialmente un llamado al compromiso con el mensaje y con los mensajeros. Un llamado al compromiso con el mensaje y con los mensajeros. Usted no puede decir creo en Jesús. Creo en Jesús, como dicen o atribuyen a Gandhi esta frase: creo en Cristo pero no creo en los cristianos, o me gusta Cristo pero no me gustan los cristianos. Esta es una incoherencia, porque nadie puede decir yo creo en Cristo pero no creo en sus mensajeros. ¿Se ha dado cuenta cuántas personas dicen hoy yo no voy a la iglesia porque todas las iglesias son iguales? Yo prefiero congregarme o no sé, escuchar por internet o por radio una predicación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a la persona que estoy escuchando ni me comprometo con ella, ni ella se compromete conmigo. Me gusta su mensaje, pero no me gusta el mensajero. Es la filosofía de muchos cristianos en la actualidad. Me gusta el mensaje, pero no me gusta el mensajero. Y yo me puedo sentar cómodamente frente a la pantalla del televisor, de la computadora, frente al radio, escuchar una predicación. Yo no sé si el predicador vive lo que dice. Me gusta su mensaje, pero ni yo estoy comprometido con el mensajero, ni el mensajero está comprometido conmigo, ni yo estoy comprometido a darle cuentas, o sea, ni él me puede exigir que viva de acuerdo a la palabra de Dios, porque al final de cuentas soy un oyente pasivo, pero también lejano. Ni él está comprometido conmigo. No hay compromiso. Y muchas personas que se llaman cristianos se sienten cómodos con ese ambiente, cómodos en esa situación. Les gusta el mensaje, pero no les gusta el mensajero. Así que Jesús pone una evidencia muy clara de quiénes realmente son los discípulos de Él, quienes realmente han aceptado el Evangelio, quienes realmente han aceptado el mensaje. Y esta prueba es muy clara: el que lo recibe a ustedes me está recibiendo a mí. ¿Por qué? Aquí hay un principio judío, y es un término conocido como el shalía. El shalía era un representante, lo que en el Nuevo Testamento o en el griego se traduce como apóstol. El shalía era un enviado por la persona, pero el shalía llevaba tanta autoridad como aquel que le estaba enviando. De manera que si Jesús enviaba a Mateo en su nombre, quien lo recibía era como si estuviera recibiendo al mismo Jesús. No solo un enviado, sino como si Jesús mismo estuviera en la casa de aquel que estaba recibiendo a Mateo. Tan importante era este concepto del shalía o del apóstol, que cualquiera que despreciaba a un enviado directamente era un desprecio directamente por el que le estaba enviando. Hay una relación estrecha entre fe y compromiso. Y Jesús lo deja bien claro en esta parte: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ahora, ¿cuál es la prueba de que realmente estaban recibiendo? Regresamos al verso 11. En cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién es digno en ella y posen allí hasta que salgan. ¿Cuál es la evidencia más clara de estar recibiendo el mensaje de Jesús? Recibir a sus mensajeros. Esta evidencia también era necesaria para ellos, porque recuerde, Jesús les dijo: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Es decir, van a ir a una sociedad que los desprecia a ustedes porque me desprecia a mí.
Y Pablo dijo en una ocasión, en la carta que escribe a los Corintios, que para la sociedad corintia, Pablo era un loco, era un ignorante. En el libro de Hechos, cuando Pablo llega a aquel lugar donde se reunían a discutir la sabiduría de aquellos días, y él comienza a hablar acerca de la resurrección, la gente comienza a decirle: hombre, tu mensaje iba bien hasta que hablaste eso de la resurrección. Nosotros somos griegos, no creemos en eso. Eres un loco, hablas tonterías. A nosotros no nos interesa escuchar el mensaje que tú tienes. Pablo dice, para los incrédulos la predicación del evangelio es locura. Y luego Pablo les dice: nosotros somos humillados, ustedes son enaltecidos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo está diciendo: el ministerio que a nosotros se nos ha encomendado es nada gratificante en una sociedad que aprueba y que aplaude otra cosa o otro tipo de creencias, de filosofías, y por causa de ustedes nosotros somos humillados para que ustedes sean enaltecidos. El apostolado, el pastorado, a lo largo de la historia no ha sido una tarea privilegiada, desconocida muchas veces por la sociedad no cristiana y también humillada por la sociedad no cristiana. Teniendo y tomando en cuenta este panorama, los discípulos necesitan saber que ellos son enviados a una sociedad que los va a aborrecer porque aborrece a Jesús, que los va a despreciar porque desprecia a Jesús, pero Jesús les da una palabra de ánimo. Va a haber gente que va a creer el mensaje y que va a recibirlos a ustedes. Ahora, ¿cómo ustedes sabrán que esa gente creyó en el mensaje? Porque los va a aceptar a ustedes. Los va a aceptar a ustedes. Es increíble ver cómo actualmente el gobierno se propone que el pastorado sea una profesión, que sea una profesión. Y para que sea una profesión debe cumplir con el estándar, no de la palabra de Dios, con el estándar ¿de qué? Del gobierno. Así que si tú no eres avalado por un papel que el gobierno acredita, entonces tu ministerio es apócrifo, no tiene provecho, o sea, el gobierno no te está respaldando. Y en aquellos días los únicos que eran respaldados por el gobierno eran los fariseos, los pertenecientes al Sanedrín, los príncipes del pueblo. ¿Se da cuenta que el llamado a la predicación del evangelio jamás será algo realmente digno? A veces menospreciado. Pablo habla muy bien de eso. Él habla de los sufrimientos que había llevado como pastor, como apóstol, como enviado del Señor Jesucristo. Habla de los desprecios que había sufrido, pero Jesús lo advierte: esto será necesario para que ustedes entiendan quién realmente está recibiendo el mensaje. ¿Quién realmente está creyendo en el mensaje? Es increíble, hermanos, como incluso dentro del cristianismo algo tiene peso o tiene valor si lo dice la persona que antepone a su nombre las iniciales DR, ¿no? Doctor. Si la persona que dice eso es un doctor, entonces tiene peso, aunque sea una estupidez. Tiene peso, tiene sentido. Porque la única razón que la sociedad no cristiana tiene para aceptar el evangelio es que ésta le diga lo que quiere escuchar. Y una de las cosas que la sociedad no quiere escuchar es que Cristo es la esperanza para un pueblo perdido. Jesús está hablando en este sentido, así que, hermanos, les hablo esto que tiene que ver con el aspecto en cómo aquellos que reciben el evangelio manejan sus recursos económicos por dos razones. La principal es porque está en la palabra de Dios, y la segunda es porque usted necesita saberlo.
Así que esto no tiene que ver con las necesidades personales que yo pueda tener, tiene que ver con la necesidad que usted sepa lo que la Escritura dice acerca de lo que implica la verdadera fe. Y la verdadera fe es en esencia compromiso. Compromiso. Y vivimos en una sociedad que no le gusta comprometerse con nada. No le gustan los compromisos. No le gusta el llamado al compromiso, no están acostumbrados a hacer compromisos. Vivimos en una sociedad que aborrece el compromiso en todos los aspectos. Muchas personas dicen, no voy a una iglesia, ¿por qué? Porque no quiero compromisos. No quiero compromisos. Otros dicen, no me caso, ¿por qué? Porque no quiero compromisos. No quiero compromisos. Vivimos en una sociedad que desprecia el compromiso, aborrece el compromiso. El compromiso es algo nefasto, malo para mí, para mis propios intereses. Y esto es precisamente lo que utiliza Jesús para mostrar quiénes realmente han creído en el Evangelio. Así que Jesús no está hablando de gente que esporádicamente se acercaba a escuchar lo que Él tenía que decir, sino gente que creía en Él y a través de los discípulos seguían instruyéndose porque habían creído realmente en Jesucristo. Así que Jesús no está hablando de visitas ocasionales a la iglesia. Jesús no está hablando de acciones ocasionales, esporádicas. No, Jesús está hablando de gente que a través de sus acciones muestra que han creído en Él y es evidente en lo que están haciendo. Y eso es compromiso. Y lo primero que dice Jesús en el versículo 41, observe usted, después de que Él enseña qué significa recibir a Cristo, y quiero decirle que recibir a Cristo no es hacer una bonita oración. Yo he escuchado a muchas personas en campañas que dicen, haz esta oración, y luego el predicador dice algo así como, ahora busca una iglesia donde puedas congregarte. Eso es absurdo. Es como si una mujer que acaba de tener a su recién nacido le dijera, ahora busca padres que te puedan criar. El niño no tiene la capacidad de buscar padres. Una persona que dice que ha creído en Jesús no tiene la capacidad de buscar una iglesia donde congregarse. ¿Sobre la base de qué va a ser esa elección? ¿Sobre la base de qué? ¿De lo bonito de sus canciones? ¿De lo cómodo de sus instalaciones? ¿Sobre la base de qué va a ser esa elección? Pero ese es el cristianismo tan simplista al que hemos llegado. Pensar que la mayor tarea que tenemos es hablarle a alguien del Evangelio y decirle, congrégate donde quieras. Busca a Dios. Pero Jesús nos enseña que recibir a Cristo es aceptar todo su mensaje. Y hay, si usted recuerda, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, Mateo ha girado alrededor de dos aspectos fundamentales en la persona de Jesús. Jesús es Rey y Jesús es el Mesías. Así que hay dos aspectos que son esenciales al creer en Jesús. Si Él es Rey, entonces es Señor y mi vida le pertenece a Él. Por lo tanto, debo vivir en obediencia a Él. Segundo, si Él es el Mesías, yo no puedo salvarme. Y yo necesito que Él me salve. Eso es creer el mensaje. Y creer a los mensajeros. Y luego les dice el Señor Jesús, el que reciba un profeta por el nombre de profeta recibirá recompensa. ¿Cómo sé que he creído en el Evangelio? Porque estoy recibiendo al mensajero y me estoy haciendo cargo de el mensajero. Note usted primero un ejemplo de incredulidad. Primero de Samuel capítulo 25. Primero de Samuel capítulo 25. Usted quizá conoce la historia, David y Nabal. En el versículo 10, el versículo 9 al 11, ¿alguien puede hacer la lectura, por favor? Primero. Los jóvenes enviados por David, dijo
dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el de Isaí, quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Quieres tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Gracias, hermano. David envía a sus jóvenes a pedir alimento para ellos. Él está siendo perseguido por Saúl. David ha cuidado a los pastores de Nabal y le pide un favor: danos algo de comer para nosotros. Y Nabal responde con estas palabras: ¿quién es ese David? ¿Y quién es ese Isaí? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no creo que él sea el ungido del Señor, hablando en el aspecto de su llamado a ser rey. Recuerde que Samuel ungió a David como rey. Y cuando Nabal dice: ¿y quién es ese David?, está diciendo: yo no creo que él sea rey, por lo tanto, porque voy a dar lo mío para beneficio de él y de los suyos. Y este es el principio que viene detrás de lo que Jesús está diciendo: cualquiera que lo rechaza como rey no le va a dar nada, absolutamente nada. ¿Y cómo es evidente? Porque no colabora para la extensión de su reino. ¿Nota usted lo que Jesús está mostrando? Luego tenemos un ejemplo diferente donde sí hay una respuesta positiva. La tenemos en el libro de Josué, capítulo 2, y verso 9. Josué 2:9. Si usted tiene la cita, puede leer, por favor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Gracias. Ahí está hablando Rahab, una mujer que era una prostituta en Jericó. Pero ella fue la única que creyó que ese pueblo que estaba entrando, representado por estos dos espías, era el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo esta mujer? Los encubrió, los protegió, porque ella creyó en Dios. De hecho, usted puede ver que Rahab aparece no como prostituta, sino como una mujer de fe en Hebreos capítulo 11. ¿Se da usted cuenta? Tenemos a Nabal, un hombre rico, acomodado, con buena reputación, que no tiene fe. Búsquelo en Hebreos 11, ¿aparece ahí? No. Tenemos a Rahab, una mujer cuya vida era de cuestionar, era señalada por su práctica. Desde luego, ella al tener fe tiene que cambiar su estilo de vida, pero es la fe lo que la lleva a actuar, a hacer algo en favor de aquellos que habían sido enviados para poseer esa tierra. Ahora, ¿está usted viendo cómo fe y acción van de la mano? Nadie puede decir que tiene fe en el Señor si no muestra una actitud de compromiso con el Señor y con la obra que se está realizando. Hermanos, eso es simple, como darle o tratar de que nuestras palabras digan, que nuestra boca diga cosas que realmente no creemos. Regresando al Evangelio de Mateo, no solamente, y esto es algo también que es diferente, bastante diferente a la percepción que los judíos tenían sobre estos temas. Los judíos pensaban que el hombre debe servir a Dios por el simple hecho de servirlo, porque Él es rey, y eso es cierto. Pero también decían que no se le debe servir al Señor por amor a la recompensa, y eso no es del todo cierto.
Porque incluso el propio Señor Jesucristo anima a sus discípulos a ir porque saben que van a recibir recompensa, y también anima a los que creen que al darles a ellos, ellos mismos serán recompensados. Ellos mismos serán recompensados. ¿Es importante esto? Sí es importante. Porque, amados hermanos, lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo es que el llamado a servirlo, a predicar el Evangelio, no es fácil, pero habrá gente que recibirá el Evangelio y se comprometerá, y aquellos que se comprometen serán también recompensados por lo que están haciendo. Observe lo que dice el verso 41. El que recibe a un profeta por el nombre de profeta recibirá recompensa de profeta. Luego dice, el que recibe a justo por el nombre de justo recibirá recompensa. Y cualquiera que dé de beber un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, recompensa de discípulo recibirá. ¿Sabe? Se sigue el mismo principio. El que recibe al discípulo, el que recibe al enviado de Jesús, recibe a Jesús. Y aquí hay algo realmente extraordinario, porque Jesús está diciendo, la recompensa que yo he recibido por hacer la voluntad del Padre, la daré a ustedes que hacen mi voluntad. ¿A quiénes? A sus apóstoles, a los que le he enviado. Pero luego añade, la daré a los que lo reciben, a ustedes. No hay mezquindad, no hay egoísmo, hay un ánimo para hacer la voluntad del Señor. En el verso 42, cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría. El vaso de agua fría era lo más que podía ofrecer una persona pobre. Lo más que tenía para ofrecer. Un vaso de agua fría. Y regreso al punto. Jesús no está hablando cualquiera que dé de beber un vaso de agua fría. No está diciendo, miren cuánta gente camina, quién sabe a dónde van y quién los atiende a ellos. No, Jesús está hablando de aquellos que hacen su voluntad, que van y predican el Evangelio, que sufren persecución, que enseñan, que trabajan. Y Jesús les dice, cualquiera que dé de beber un vaso de agua fría, es decir, todos aquellos que reciben el Evangelio tienen algo que dar. Todos. Hay personas que dicen, yo no tengo nada que dar. Pero todos los que reciben el Evangelio tienen algo que dar. Y esto realmente, hermanos, es importante porque esto muestra en quién hemos creído y también si realmente hemos creído. En el versículo 41 y 42 Jesús dice, al que ayuda, al que recibe al profeta, la recompensa el profeta recibirá. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que le estoy tratando de dar a entender, que lo que corresponda a la persona que ha trabajado, se le va a dar al que ha ayudado. Exactamente. Lo que le corresponda a la persona que ha trabajado, al que ha ayudado a esa persona, Dios o el Señor Jesús se lo va a dar también. Le va a recompensar de la misma manera, le va a recompensar de la misma forma. Hermanos, cuando estaba leyendo este texto, es un texto que he leído muchas veces y he estudiado muchas veces, y ustedes saben que en la iglesia he procurado jamás decirle a nadie, das, ¿cuánto das? Porque no das. ¿Sabe por qué? Porque eso también me ayuda a ver quiénes realmente han creído en el Evangelio. ¿Quiénes realmente han entendido el Evangelio? ¿Cómo? Su compromiso. Porque quienes realmente han entendido el Evangelio van a apoyar el Evangelio,
van a contribuir con una cantidad en particular, no, con lo que está a su disposición. Pero esa es una buena forma en la que yo puedo entender quiénes realmente han entendido el Evangelio. Algunos me dicen, hermano, yo no puedo apoyarlo, yo simplemente les digo, no te preocupes, no te preocupes. Quizá me ha faltado decirle, no te preocupes por no poder apoyar, preocúpate si realmente has creído en el Evangelio. Pero no te preocupes por no poder apoyar o contribuir, porque durante todos estos años que hemos servido al Señor, he aprendido a depender de Él en oración. Eso no significa que lo que ustedes dan me da igual, no, porque el obrero es digno de su salario. Pero yo entiendo también que no puedo exigirle a nadie o pedirle a nadie, porque en realidad lo que busco, como decía el apóstol Pablo, lo que busco no es su dinero, sino evidencias de fe. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la carta que escribe a los filipenses y también a los corintios, él en alguna forma les reprocha a los corintios y les dice, ustedes prometieron ayudar y no lo han hecho. Y no se los digo porque yo tenga necesidad, se los digo porque busco frutos de fe. Eso es lo que buscamos. Frutos de fe. Evidencias de fe. Es lo que buscamos y es lo que Jesús hace aquí. Jesús está poniendo aquí las evidencias del verdadero compromiso con Él y su mensaje. Está dejando en claridad lo que realmente implica creer en Él y aceptarlo a Él. Así que recibir a Jesucristo va más allá de una oración, va o abarca un compromiso con Él y con el mensaje. Ahora, Jesús también destaca, no es el hecho de dar, no solamente hay quienes lo pueden dar mecánicamente, pero también la Escritura destaca quienes recibirán la recompensa. Número 1, dice en el versículo 41, el que recibe. Y la palabra aquí recibir implica disposición o buen ánimo. Así que nos está hablando de personas que entienden el Evangelio y entienden la gracia que han recibido, y esa es la disposición con la que dicen, yo estoy dispuesto a ayudar o a colaborar en la predicación del Evangelio porque se me ha dado mucho. No solamente es el hacer, sino la forma en que se hace lo que va a ser recompensado. El que recibe implica disposición, implica un buen sentir, implica una alegría en saber que conscientemente estás colaborando para algo. Yo le voy a decir algo. Usted va a gastar su dinero donde se encuentra su corazón. Le aseguro algo. Si a usted le gusta mucho la comida, usted no va a sentir ningún dolor en gastar 500 pesos por una comida, pero le va a costar comprar una Biblia de 400 pesos y leerla con una persona que necesita leerla. Va a decir, es mucho dinero. Usted va a gastar en aquello donde va su corazón. Esto es un principio. Y lo que más ama, ahí dirige usted su corazón. Y al dirigir su corazón, dirige usted su dinero. Así que pregúntese en qué gasta mucho. Y eso es lo que usted es. Eso es lo que usted es. ¿Se da cuenta cómo Jesús deja al descubierto nuestro corazón? En algunas ocasiones yo lo he dicho. Yo estoy en el pastorado por una convicción, no por una necesidad. Porque de hecho tuve que renunciar a un trabajo próspero para iniciar un trabajo donde no exijo un salario, aunque tengo derecho a él, pero nunca lo exigí. Si alguien piensa que me metí en el ministerio porque es una forma fácil de vida, se equivoca. Yo tenía un buen trabajo, teníamos un buen negocio y estábamos prosperando. Y fue la prosperidad que
el Señor me llamó y dejamos ese trabajo. Digo dejamos porque mi esposa y mis hijos me acompañaron. Y en el proceso, por ejemplo, cuando yo era como usted, aunque participaba en la iglesia en donde me congregaba, pero en ese tiempo, en algunas ocasiones, le preguntaba al pastor, ¿hay algo que necesite que pueda yo ayudarle? Porque igual que me gustaba gastarlo con mi familia, me gustaba también servir con lo que tenía. Y se lo digo no como un reproche, se lo digo para que usted conozca mi vida y sepa que yo no entré al ministerio porque pensé que aquí estaba... Jamás les exigí un sueldo, jamás les dije, bueno, ustedes saben que si van a congregarse aquí, mi sueldo es de tanto, así que tienen que aportar tanto. Y muchas veces, y se lo digo sinceramente, muchas veces he llorado por algunos de ustedes, porque sé que a veces gastan en otras cosas que no les duele, y no se dan cuenta de las necesidades del ministerio. Y he llorado no porque no me lo den a mí, sino porque el corazón de ustedes todavía está lejos del Señor. Y eso es lo que me ha hecho llorar por algunos de ustedes. No porque no me lo den a mí, sino porque al ver cómo lo usan, sé que no han entendido el Evangelio. Sé que aún no lo han comprendido. Y le repito, no estoy hablando de cantidades, ni tampoco que sea malo que usted disfrute de su trabajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no está diciendo que todos deberían renunciar para darle a quienes le servían. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús estaba hablando de cómo aquellos que tenían usaban lo que tenían. Y ahí demostraban o fe o incredulidad. Había una hermana en la congregación, algunos de ustedes la recordarán, la hermana Zenaida. Y de cuando en cuando se me acercaba y ponía dinero en mi mano. Y la primera ocasión que ella lo hizo, le dije, hermana, le agradezco mucho. No lo haga, yo sé que usted tiene mucha necesidad. Y ella me dijo, no lo hago por usted, sino porque yo sé que Dios me va a sostener. Quizá era la hermana que pasaba inadvertida en la iglesia, muy modesta, muy discreta, muy humilde. Pero, hermanos, le repito, la intención, si este versículo no siguiera al capítulo 10, yo no lo tocaría. Pero está aquí y usted tiene que saber que su fe debe ser evidente. Debe demostrarse, debe palparse. Lo que si usted realmente ha entendido el Evangelio, debe ser evidente esa fe, incluso en la forma en que usted está usando sus recursos. Debe ser evidente. Y de repente, debo confesarlo, no es el tema del dinero, es algo que no lo toco con mucha facilidad. Porque en primera han sido a veces las causas por las que muchas personas hablan mal del Evangelio. Pero no lo estoy tocando porque yo tenga alguna necesidad. Lo estoy tocando porque usted necesita mostrar frutos. No lo estoy tocando porque yo ahorita esté pasando por alguna necesidad porque tengo que pagar algo y no me alcanza. No. Lo estoy tocando porque es algo que viene aquí en la Escritura y usted tiene que conocerlo.
Yo pensaba, Señor, ¿y si me lo salto? Y si solamente les digo, bueno, ya conocen ustedes todo lo que dijo Jesús, aquí vamos al capítulo 11. Y recordé las palabras que el escritor de los Hebreos escribe en el capítulo 13 de su carta a los Hebreos, donde él dice que los pastores habremos de dar cuentas por aquellos a los que estamos sirviendo. Y pensé, y el día que esté delante de tu presencia y tengas que reprocharme, no les hablaste de esto. A lo mejor tu pena, eran más grandes que... Les hablo esto porque está aquí en la palabra de Dios. Y no lo estoy usando ni para mi conveniencia, porque el punto es que usted aprenda a colaborar no con mi vida, sino con el progreso del Evangelio. Que aprenda a invertir en lo que tiene recompensa, a lo que se promete recompensa. Y quiero decirle algo, si Jesús está diciendo que hay recompensa, es porque hay recompensa. Hay recompensa. Le decía a mis hijos, en una de las veces que nos sentamos a leer la Biblia, le decía a ellos, ustedes saben cuando comencé en el ministerio, comenzamos entre muchas necesidades y muchas carencias. Muchas necesidades. Y ustedes se han dado cuenta cómo Dios nos ha prosperado. ¿Cómo nos ha prosperado? Porque Dios es fiel. Él no dice, deja esto para abandonarte en la calle. Él no dice, dale la espalda a tus costumbres pasadas y después que haces eso Él te deja solo. No, cuando Él llama, si nos llama a servirlo en la predicación de tiempo completo, Él jamás abandona a los que llama. En una ocasión recuerdo que un pastor nos decía con mucha sabiduría a un grupo de hermanos que estábamos estudiando para el pastorado, él decía, si Dios te ha llamado para el ministerio te va a sostener. Si estás sirviéndolo y no te sostiene, a lo mejor estás en el lugar equivocado. Y puedo decirle que a más de 10 años de servirlo puedo decir que es verdad. Dios nos ha sostenido. Nos ha provisto. Y no lo hablo porque tenga necesidad. Lo hablo porque es algo que usted necesita saber. Usted necesita entender, necesita comprender. William Barclay, en un comentario, cita a otro pastor, un pastor metodista, y nos cuenta una historia. Dice, había un chico en una aldea que después de una gran lucha llegó al ministerio pastoral. El que le ayudó en sus estudios era el zapatero de la aldea. El zapatero, como muchos de su profesión, era un hombre muy instruido y había hecho mucho por el otro. A su debido tiempo, el joven fue ordenado y ese día el zapatero le dijo, siempre he deseado ser ministro del Evangelio, pero las circunstancias de mi vida lo hicieron imposible. Pero tú estás logrando lo que estuvo cerrado para mí y quiero que me prometas una cosa. Quiero que me permitas hacer y arreglar tus zapatos sin pagarme nada y que te los pongas para subir al púlpito a predicar, y entonces yo sabré que estás predicando el Evangelio que yo siempre quise predicar con mis zapatos puestos. Es una historia real, no es un cuento, es una historia real. Pero aquí se nos enseña, y con esto concluyo, cómo nosotros podemos participar en el trabajo que otros están haciendo. Cómo nosotros podemos participar en ese trabajo. Quiero decirle algo. Cuando el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, después de que Jesús dice, cualquiera que deje padre, madre, casas, cosas, pertenencias, por mi causa, recibirá en esta y en la siguiente vida
el doble y hasta el 100% de lo que ha abandonado. Y Pedro le hace esta pregunta a Jesús: Maestro, ¿y nosotros qué recibiremos? ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros? Pedro le está mostrando una inquietud genuina. Señor, nosotros ya dejamos trabajo, ya dejamos a nuestros padres. ¿Qué es lo que recibiremos nosotros? ¿Sabe una cosa? El llamado al Evangelio y el llamado al ministerio es un llamado a abandonar el egoísmo. Cuando nosotros dejamos lo que yo hacía, fue abandonar mi preocupación exclusiva por mi familia y preocuparme por gente que ni conocía. Es un abandono del egoísmo. Y comenzar a preocuparme por gente que yo no conocía. De repente comenzamos, cuando empecé ya de forma directa a trabajar en el ministerio, comenzamos a conocer a personas, sus problemas, sus necesidades, y de repente una carga comienza a surgir en nosotros, en los que trabajamos en el ministerio. Yo bien podía quedarme donde estaba, y le repito, no estoy aquí en el sentido de que yo lo haya buscado, creo que es un llamado. Pero es un abandono totalmente del egoísmo. Hay ocasiones en las que me he quedado sin dormir pensando en muchos de ustedes y orando por ustedes. Recuerdo hace tiempo un pastor platicando en una plática de amigos que teníamos. Hay cosas que los pastores no platicamos más que con otros pastores. Y contándome las situaciones que estaba viviendo, él me dijo algo que se me ha quedado aquí grabado. Me dijo: y luego quieren que no nos enfermemos, ¿verdad? Y luego quieren que no nos enfermemos. Yo no cambiaría ahora por nada este llamado que el Señor me ha hecho al ministerio. No tan solo por el amor que le tengo a ustedes, también por la recompensa que la tengo. Y les soy sincero, yo no sé si venga de usted, pero yo sé que el Señor es fiel y que Él siempre cumple lo que promete. Y mi mayor deseo es que todos los que hemos sido llamados tengamos esperanza de recibir recompensa por el trabajo que estamos realizando. Que ninguno de ustedes, al estar aquí, al llegar a la presencia de Dios, Dios no tenga nada que darle a usted por una sola razón. Usted nunca le dio nada a Él, nunca trabajó para Él y nunca le sirvió. Que no le vaya a pasar eso. Si realmente ha creído en el Señor, trabaje.